El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano. En su famoso 7 ensayos sobre la realidad peruana, sentenciaba Carlos Mariátegui en 1928. El protestantismo no consigue penetrar en América Latina por obra de su poder espiritual y religioso, sino de sus servicios sociales, YMCA, misiones metodistas de la sierra, etc. Este y otros signos indican que sus posibilidades de expansión normal se encuentran agotadas. 1. A la sazón tenía razón Mariátegui. El protestantismo contaba ya con casi medio siglo en la región. Las iglesias estaban instaladas, pero solo habían logrado, a nivel estrictamente religioso, cosechar miembros en lo que hace años yo llamé el polvo suelto en la superficie de la sociedad latinoamericana. Lo que no podía adivinar el escritor peruano era que, 20 años atrás, en una ciudad portuaria de Chile y un par de años después de aquella en la creciente Sao Paulo, había comenzado a gestarse un protestantismo que, en las transformaciones sociales que empezaban a aparecer casi a la fecha en que él escribía, quebrarían la barrera que clausuraba para el protestantismo el acceso a las masas populares. El más notable de los misioneros venidos a América Latina, coincidiendo explícitamente con la crítica de Mariátegui, sostenía que ningún movimiento cristiano puede tener éxito si no conmueve a las masas. Estoy convencido de que mucho esfuerzo misionero y la obra cristiana en general han errado por tratar de 57 rostros del protestantismo latinoamericano. Alcanzar exclusivamente a los líderes, 2 tal vez era una confesión, luego de 16 años de intentar, precisamente, la evangelización de los intelectuales. 25 años después, ya radicado en Estados Unidos y luego de una Tommy latinoamericana. Iona Meca, pues de él se trata, saludaría el crecimiento pentecostal como cumplimiento de aquella visión de 1939. Los pentecostales tenían algo que ofrecer, algo que hizo vibrar a gente aletargada por la monotonía y desesperanza de su existencia. Millones respondieron al evangelio. Su vida fue transformada, se les amplió el horizonte. La vida cobró un significado dinámico. La realidad de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que previamente no habían sido sino términos sentimentales ligados al ritual y al folk ore, cobraron nuevo significado. Llegaron a ser medios por los cuales se comunicaba luz, fortaleza y esperanza al espíritu humano. La gente se transformó en personas con un propósito para vivir. 3. Entretanto, en efecto, el movimiento pentecostal estaba bien avanzado en ese desarrollo que ya comenzaba a fascinar a los estudiosos de fenómenos religiosos. Todas las historias del pentecostalismo latinoamericano comienzan con el despertar, asociado con el nombre del misionero Willy Seober, la iglesia metodista y la ciudad de Valparaíso, en Chile, y continúan con Francesquen y las asambleas de Dios en Brasil. Luego el pentecostalismo se multiplica, se diversifica y se expande, y desde la década de 1950 se presenta como el rostro popular del protestantismo en América Latina. 414.500 en 1938, 1.000.000 en 1950,37.00, 0.000 en 1980, y los entusiastas hablan de 65 millones de pentecostales al fin del milenio. No es mi propósito seguir esa historia, menos aún tratar de tipificar los distintos pentecostalismos. Nos interesa también aquí reflexionar sobre su piedad y teología, y para hacerlo nos limitaremos a lo que ha sido llamado pentecostalismo criollo, colocando entre paréntesis las nuevas corrientes pentecostales de la última década y los movimientos carismáticos dentro de las iglesias tradicionales. No se trata de negar o subestimar la importancia de estos movimientos. En cuanto al primero, creo que su diferencia con el pentecostalismo criollo es de orden cualitativo. Se inscribe en otra dinámica social relacionada con las condiciones. 58. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano y estratificaciones sociales generadas en la aplicación de las políticas económicas y sociales del neoliberalismo tiene otra racionalidad, más vinculada al uso de medios creados por la razón técnica y empleados desde arriba sobre las nuevas condiciones, muy diferente de la creación social popular del pentecostalismo criollo. Genera, por consiguiente, otro tipo de adhesión más ligada al consumo de bienes religiosos que a la incorporación activa a un sujeto religioso intencional. Por consiguiente, creo que requiere otros métodos de investigación y otras pautas teológicas de valoración. No es ese el caso de los movimientos carismáticos dentro de iglesias ya establecidas. Estos, sin embargo, también difieren por originarse contra el trasfondo de una práctica religiosa protestante o católica ya establecida y en general dentro de los parámetros de la misma, y por pertenecer, en su mayoría, a sectores de clase media con sus características psicológicas y sociales propias. Es de esperar que un trabajo metodológico más preciso y profundo permita entender mejor estas realidades del campo religioso latinoamericano. Actúa 1.5 y que representa el pentecostalismo dentro del protestantismo latinoamericano. A diferencia de 10 que hemos hecho en casos anteriores, no me parece adecuado comenzar con las raíces extranjeras del pentecostalismo. No se trata
trata de negarlo. Sobre ello volveremos en la segunda sección de este capítulo. Comenzar allí, sin embargo, oscurecería la naturaleza del fenómeno que intentamos evocar. Sin duda tuvo importancia el contacto del pastor Huber con las primeras manifestaciones pentecostales norteamericanas. Curiosamente, por medio de una carta y un librito enviado a la esposa del misionero, desde la India, por una amiga misionera que había descubierto allí el movimiento nacido en California apenas 4 años atrás. O la historia del italiano valdense Luigi Franceschi, que había recibido el bautismo del Espíritu en una congregación bautista de habla italiana de Chicago en 1907 y vino a Argentina y Brasil en 1910 como resultado de una visión. Pero estos disparadores no hacen sino despertar una vivencia religiosa. 59. Rostros del protestantismo latinoamericano. De sectores populares latinoamericanos. La semilla podrá haberse producido en Los Ángeles o Chicago, pero fue plantada en tierra latinoamericana. Se alimentó de los jugos vitales de esta tierra y las nuevas masas populares latinoamericanas comprobaron que el sabor de los frutos correspondía a las demandas de su paladar. Franceschi, Huber pueden haber tenido acento extranjero, pero la lengua del espíritu que hablaron encontró un eco en los portuarios de Valparaíso o los obreros de Sao Paulo y fue repetida en el lenguaje de rotos chilenos, de indígenas tobas o aymarás o de campesinos centroamericanos. 1. El protestantismo latinoamericano no reparó en lo que estaba ocurriendo hasta que las congregaciones pentecostales comenzaron a multiplicarse en sus vecindades. Para el protestantismo evangélico representaban un desafío y una tentación. Podían reconocer en los pentecostales su propia teología, sus posturas éticas y su celo evangelizador, pero sus manifestaciones les resultaban extrañas y su crecimiento a la vez los asustaba y los seducía. Algunos se atrincheran en su identidad denominacional y los rechazan, otros se entusiasman y los emulan. Se generaron conflictos y en algunos casos rupturas. Bautistas y hermanos libres sufrieron más agudamente estas tensiones, pero tampoco están ausentes en metodistas, presbiterianos o discípulos de Cristo. 2. Para el protestantismo liberal, el tema fue aún más difícil. La primera reacción fue decididamente negativa. La Iglesia Metodista de Chile lo resolvió drásticamente el 12 de septiembre de 1909. Huber y sus seguidores fueron expulsados de la Iglesia Metodista, y las enseñanzas y prácticas de su movimiento fueron rechazadas por antimetodistas, contrarias a las escrituras e irracionales. En ese día, comenta Oyenbecher, los metodistas aseguraron la ley y el orden, pero perdieron el corazón de la gente. Los pentecostales chilenos celebran el 12 de septiembre como el aniversario de su reforma. 6. El tiempo limaría las asperezas, pero por muchos años el veredicto sería el mismo. Cuando la Iglesia Metodista califica de irracional al pentecostalismo, plantea un problema que no puede quedar sin respuesta. ¿Sobre la base de qué racionalidad se hace ese juicio? 60. El rostro pentecostajota del protestantismo latinoamericano. ¿Es posible que haya una racionalidad que permita comprender lo que ocurre? Una nueva generación de protestantismo liberal comienza a tratar de responder estas preguntas. Su instrumental para hacerlo nace de la racionalidad moderna que conformó tal protestantismo. Se trata de buscar la respuesta en las ciencias sociales. 3. Desde esa perspectiva aparece una serie de hipótesis diversas pero que tienen un denominador común. Ven el pentecostalismo como un movimiento que se sitúa en la transición de América Latina, de una sociedad tradicional a una moderna o, más específicamente, en la transición de una sociedad mayormente agraria a una parcialmente industrializada, de una sociedad rural a una urbana. La inserción del pentecostalismo en este espacio de cambio es vista desde varias perspectivas. Aunque este no es nuestro punto central de concentración, conviene repasar rápidamente algunas de las tesis más características. Aunque hay algunos trabajos anteriores, curiosamente 3 obras protestantes, 2 de ellas suizas y una brasileña de origen alemán, son las primeras que intentan un análisis a fondo del fenómeno pentecostal. El profesor e historiador Walter Oyenbecher /diagonal lo ve como un fenómeno típico de la cultura de las clases populares. Es una religión oral que se expresa en símbolos, canto, danza y emoción preconceptual, de la que no puede esperarse una teología explícita y sistematizada. La perspectiva que se emplea corresponde a una visión para la que hay una especie de progreso, desde etapas más primitivas, inarticuladas y primarias a otras más evolucionadas, caracterizadas por el discurso escrito, capaces de abstracción y sistematización. Hay en esta teoría una cierta verdad. Parecería, en efecto, que tanto a nivel del desarrollo psíquico e individual como al de las sociedades, los procesos de abstracción, conceptualización y sistematización llevan cierto tiempo en desarrollarse. A menudo, sin embargo, estas teorías traicionan ciertos prejuicios, que se trata de un avance de formas inferiores a otras superiores, que las segundas son más profundas o tienen mayor riqueza que las primeras, que la abstracción capta con mayor precisión las realidades a las que se refiere. Nos. 61. Rostros del protestantismo latinoamericano. Sorprende luego cuando culturas desarrolladas regresan a manifestaciones que hayan más satisfactorias, más
más completas, más expresivas. 8. Los sociólogos Emilio Willems y Christian Lalib Dipinay estudian el pentecostalismo chileno y brasileño, siguiendo un esquema weberiano. El pentecostalismo funciona como una salida o una manera de responder a la crisis personal y colectiva, desencadenada por el paso de una cultura rural tradicional a una urbana, industrial y democrática. Para Willems 9, el pentecostalismo construye un camino de transición hacia la nueva identidad, modos de vida y estructura social, y por él los fieles pueden ingresar positivamente en la sociedad moderna, adaptándose a ella. 10. Para la Libe L1, en cambio, lo que el pentecostalismo les ofrece es un refugio que, a la vez que les permite vivir en la nueva sociedad, los protege, recreando en la comunidad eclesial una especie de sociedad tradicional de recambio. Para ambos, la nueva identidad que la conversión provee, el liderazgo abierto que no se legitima profesionalmente sino por el carisma personal y la solidaridad cara a cara de la comunidad pentecostal son los nuevos factores que hacen del pentecostalismo una religiosidad adecuada a la condición de anomia producida por el cambio. También para el sociólogo brasileño Francisco Cartaxo Rolim 12 es fundamental la transición, pero hace dos críticas importantes a sus predecesores. La primera es que se preocupan más de lo que el pentecostalismo hace que de lo que el pentecostalismo es, a saber, un movimiento religioso y por lo tanto impostado en el plano simbólico de búsqueda de sentido. La segunda es que la transición en la sociedad no debe verse principalmente como un paso de lo agrario a lo urbano, de la sociedad tradicional a la moderna, sino como una transición de un sistema económico a otro, específicamente al capitalismo dependiente. Por consiguiente, el problema tiene que ver con un conflicto de clase. Siguiendo una línea marxista, Rolim presupone que la identidad de los sectores sociales solo puede construirse en relación con su posición en la estructura social. Así, el pentecostalismo es parte de una identidad propia de una clase indefinida, que se ubica entre la clase media y los trabajadores, 13 necesariamente portadora de una conciencia ambigua. Por eso, cuando lo compara con las comunidades de 62, L5, el rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano, BCBS, concluye que, mientras que el pentecostalismo desplaza el reclamo de justicia social hacia el mundo espiritual, porque no tiene una definida inserción de clase en el mundo obrero, las CBS crean conciencia social porque son una clase len sí y para sí. Aunque esta proposición sea muy discutible, el enfoque de Rolim tiene el valor de ver al pentecostalismo no solo como parte de una dinámica social, sino como una estructura de significado, como un fenómeno específicamente religioso. Incluso intenta definir su teología, a la que, por supuesto, llama ideología pentecostal, y reconoce la medida de continuidad que existe entre esa religiosidad y la tradicional latinoamericana. Nuevamente debemos preguntarnos si estas son las presuposiciones adecuadas para entender un hecho religioso. Es razonable pensar que la posición en la estructura social influya en las características del fenómeno religioso. Sin embargo, lo hará al extremo que supone Rolim. Aún dentro de la misma clave, los trabajos de Néstor García Canclini permiten avanzar más. Por una parte, sí es cierto que los sentidos que construye un sector social tratan de armonizar su visión de la realidad con las condiciones objetivas en las que vive. También lo es que no se trata de visiones congeladas, sino de procesos dinámicos en los que cada sector lucha por imponer una perspectiva del mundo que no solo tiene que ver con su situación estructural, sino también con sus tradiciones, en este caso, sus tradiciones religiosas, y con otros elementos, lo que el hombre imagina más allá de sus condiciones materiales. 14. Entonces, es razonable pensar que debamos considerar la posibilidad de que haya otros órdenes de la vida humana, conflictivos o no, que se expresen a través de canales religiosos, el miedo a la muerte o a la enfermedad, el sentido de culpa, la búsqueda de un sentido trascendente a la vida. 15. En esta dirección comienzan a aparecer estudios que buscan una clave hermenéutica del sistema simbólico pentecostal, utilizando trabajos de autores tan diversos como Ricoeur, Sirer, Bourdieu o Luckmann. 4. No conviene olvidar que todos estos ensayos comparten una ubicación común. Miran al pentecostalismo desde fuera. Aún un observador participante, como se define la Libe, sigue gozando. 63. Rostros del protestantismo latinoamericano. De esa ventaja que podría garantizar mayor objetividad, y sufriendo esa limitación, el difícil acceso a los datos de una subjetividad que no comparte y que es el corazón mismo de 10 que estudia. Por eso no es de extrañar que los pentecostales miren dubitativamente estos estudios. Por una parte, se reconocen en ellos en su realidad social. Por otra, sienten que no se ha tenido en cuenta 10 que les es más decisivo y vital. Una segunda o tercera generación de
pentecostales, que conoce a fondo las categorías de los trabajos realizados y no rechaza algunas de sus hipótesis, comienza a elaborar desde dentro una comprensión más profunda de la experiencia pentecostal. Dos obras recientes me parecen particularmente valiosas al respecto. La investigación del equipo chileno apoyado por CEPADE y publicada en 2 tomos bajo el sugestivo título de En Tierra Extraña 16 y los trabajos del Encuentro Pentecostal Latinoamericano realizado en Chile en 1990.17. Antes de referirme a ellos, sin embargo, quisiera plantear el tema de primera teología pentecostal normativa que nos permitirá en la última parte un diálogo con estos nuevos intentos. 11. La teología del pentecostalismo. 1. ¿Hay una teología pentecostal? Si bien casi todos los autores previenen que es necesario tener en cuenta las variaciones teológicas existentes dentro del pentecostalismo, la mayoría coincide en un esquema teológico vertebrado en torno a 4 temas: la salvación por la gracia de Dios, ganada por la muerte vicaria de Jesucristo, la sangre redentora, y recibida por la fe. Aquí es central la experiencia de la conversión, pues si es verdad que la gracia es gratuita y para todos, la experiencia personal de esa gracia, frecuentemente pero no siempre asociada a una conversión dramática e identificable biográficamente, da realidad personal a la salvación. 18. El bautismo del Espíritu Santo, interpretado como una segunda experiencia, testimoniada por el don de lenguas y vinculada a la santificación, que a veces se entiende como un proceso de crecimiento y otras como un don divino impartido en una experiencia única y definitiva, si bien no todos los pentecostales. 64. El rostro pentecostajota del protestantismo jatmo-americano dan el mismo peso al don de lenguas. Para todos el recibir poder es central al bautismo del Espíritu o en el Espíritu, la sanidad divina como promesa para todos los creyentes que se hace realidad en la comunidad de la Iglesia, habitualmente mediante la oración y la imposición de manos. Hay que reconocer que el énfasis en la sanidad no es igual en las diversas ramas del pentecostalismo. 19. Una escatología apocalíptica, casi siempre premilenarista, cuyos subtemas suelen ser la resurrección, la segunda venida y el reino milenario, el juicio y el reino eterno. Este esquema no supone la negación de las otras doctrinas clásicas de la fe. Algunas declaraciones doctrinales incluyen la inspiración de las Escrituras, Asambleas de Dios, 1949, calificada en algunos casos de verbal Iglesia de Dios de Cleveland, la doctrina de Dios y la Trinidad, Iglesia de Dios de Cleveland y Asambleas de Dios, una cristología calcedonia, ambos grupos, el bautismo, normalmente de creyentes, y la Iglesia. Pero 10 que Donald Tayton llama el patrón cuádruple, Cristo Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene, parece representar adecuadamente la tradición común del pentecostalismo. 20. 2. Debemos incluir este resumen en el contexto de lo que señalamos en el capítulo precedente sobre los avivamientos en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, porque allí se enciende la chispa del despertar pentecostal. En realidad, toda la teología del avivamiento norteamericano se inscribe en una teología del Espíritu, que se mueve, por así decirlo, en 3 etapas que en buena medida se superponen: la conversión como obra subjetiva del Espíritu en la salvación, la santificación como segunda bendición, sea repentina o gradual, plena o creciente, a veces llamada bautismo del Espíritu, y la plenitud del Espíritu o recibir el poder del Espíritu, asociada en el pentecostalismo al don de lenguas y otras manifestaciones estáticas, a veces consideradas una tercera bendición y otras identificadas con la segunda. Habitualmente se habla del comienzo del pentecostalismo con las manifestaciones del ministerio del pastor negro William Seymour en el Salón de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906. En 65. Rostros del protestantismo latinoamericano. Su obra clásica, The Holiness Pentecostal Movement in the United States /1V Sainen, caracteriza esta teología como arminiana, perfeccionista, premilenarista y carismática. Pero esta interpretación ha sido criticada por quienes ven un doble origen. 22. Uno de cuyos componentes está más ligado a la tradición reformada y bautista. Siguiendo estas interpretaciones, el pastor Douglas Petersen, misionero de las Asambleas de Dios en Costa Rica, sostiene en su tesis doctoral que debe hablarse de 2 corrientes que convergen en el movimiento: la tradición wesleyana de santidad y la línea premilenarista y dispensacionalista de las conferencias de Keswick y de las Prophecy Conferences en su inserción dentro del movimiento de Moody, Toury y otros evangelistas. La recuperación del don de lenguas, cuya larga tradición conocemos y que había tenido ya manifestaciones en los avivamientos de la segunda mitad del siglo XIX, viene a transformarse en un elemento distintivo del pentecostalismo desde el ministerio de Parham en Tepique, Kansas, del que se desprende en parte debido a las tendencias racistas de Parham, el evangelista laico Seymour, y la tradición del empowerment relacionado con la evangelización, sanidad y milagros, más ligada a la línea Keswick e igualmente recibida en algunas líneas del desarrollo pentecostal. La convergencia de las 2 líneas no impide
impide que los énfasis difieran entre quienes están más ligados a una u otra. 3. El rápido desarrollo posterior, tanto en la propia California como en el este y en iglesias bautistas de Chicago, pronto genera una variedad de iglesias, ya sean nuevas o entre las existentes en el movimiento de santidad, que asumen el pentecostalismo. Esta es la tradición teológica de las diversas iglesias pentecostales que ingresan a América Latina en la primera mitad de este siglo. 3. Una teología pentecostal latinoamericana. 1. Los trabajos de Sepúlveda y Campos, que mencioné anteriormente, buscan una expresión teológica que se origine en la propia experiencia pentecostal latinoamericana. Así Sepúlveda describe la teología pentecostal de la experiencia chilena inicial, 1910 a 1960, en el contexto de la exclusión, cuyos ejes serían a. Una visión maniquea del mundo, espíritu vs materia, cielo vs tierra, iglesia. 66. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano, vs mundo, creyente vs gentil, Dios vs diablo, bien vs mal y alma vs cuerpo, como una radicalización debida a una experiencia real de la negatividad y crueldad del mundo. Cuando un pentecostal dice, este mundo nada ofrece, solo ofrece perdición, no está haciendo una afirmación dogmática, sino narrando o tematizando su propia experiencia, miseria, desocupación, enfermedad, alcoholismo, etc. B. Determinismo y pesimismo antropológico. Describirían respectivamente la experiencia del hombre viejo, incapaz de liberarse por sí mismo de ciertos vicios, y su sentido de impotencia frente a fuerzas objetivas que no puede dominar, personificadas en Satanás. Y los demonios. C. La afirmación de el poder del Espíritu Santo no responde en el pentecostalismo chileno, a diferencia del norteamericano, a una doctrina y una codificación, sino a un reconocimiento de la obra del Espíritu en múltiples manifestaciones, desde las lenguas angélicas hasta la simple alegría, pasando por la danza, las visiones, etc. La certeza de la cercanía y la presencia viva de un Dios perdonador y acogedor es una forma de reapropiación social y popular del poder de Dios frente a su apropiación sacramental por la Iglesia Católica y su apropiación racionalista por la predicación del protestantismo histórico. D. Igualmente, frente a la apropiación de la Biblia por los profesionales de la religión, desaparece toda mediación entre el creyente y la Biblia que no sea la iluminación e inspiración del Espíritu Santo. Cada creyente puede tener su propia Biblia, leerla, comprenderla y predicarla. Finalmente, hay una iglesia militante, a la que se ingresa por la conversión y a la que supedita sus intereses personales, en la que participa plenamente y con la que asume un compromiso total. 23. 2. ¿Alcanza esta teología? Probablemente. Nadie que haya tratado siquiera mínimamente a hermanos y congregaciones pentecostales querrá disputar la exactitud de esta interpretación. Sepúlveda, sin embargo, quiere plantearse la pregunta acerca de cómo el pentecostalismo criollo puede evolucionar teológicamente frente a los cambios que se producen en la sociedad, en su caso, Chile, la apertura social de 1964 a 1973 y la dictadura de 1973 a 1985. Es que ahora el pentecostal no se percibe ya más simplemente como alguien excluido de un mundo dominado por Satanás, sino como 67. Rostros del protestantismo latinoamericano. Un posible participante en cambios democráticos que mejoren la condición de todos. Un excluido por factores históricos, la dictadura, que pueden ser identificados. Quienes así lo perciben comienzan a leer la Biblia con otros ojos, a ver la militancia y la misión cristiana de otra manera, a buscar su identidad pentecostal, en otros términos. Pero, al mismo tiempo, ese cambio implica una cierta mediación ideológica, en la que muchos temen perder su identidad evangélica y algunos encuentran como única salida la defensa del statu quo y, por lo tanto, se inclinan por líneas de participación social y política que lo aseguren, con lo cual, en efecto, también asumen una mediación ideológica de otro signo. Se me ocurre que habría aquí un interrogante a plantearse. ¿En qué medida son esas opciones ideológicas resultado de la experiencia general del pueblo pentecostal, como parece pensar Sepúlveda, y en qué medida son opciones ideológicas de algunos dirigentes que no son necesariamente asumidas por la mayoría? Las indicaciones de los resultados de la votación en el mismo Chile en plebiscitos y elecciones en circunscripciones con una presencia pentecostal significativa parecen sugerir que no siempre las opciones de los dirigentes, que son seguidas en el plano religioso, lo son también en el político. Esta sospecha puede corroborarse en otras experiencias políticas de líderes pentecostales en otros países latinoamericanos. Esta observación, sin embargo, no invalida la afirmación fundamental de Sepúlveda en el sentido de una evolución de la conciencia pentecostal, de un plano dominantemente simbólico a uno más histórico. Parece necesario señalar que ese paso a una participación social y política más marcada tiene al menos tres formas de expresión que en algunos puntos resultan contradictorias. Y, por una parte, es evidente que surge en las iglesias pentecostales una conciencia social que se expresa en servicio a los más necesitados,
todos, ya no simplemente a nivel personal y ocasional, sino en forma institucionalizada, y no solo a los miembros de la Iglesia, sino a la comunidad que los rodea. Los programas de servicio a la infancia de las Asambleas de Dios en América Central, los servicios sociales, médicos y jurídicos que se ofrecen en muchas iglesias pentecostales y otros proyectos semejantes, a veces un tanto resistidos por pastores o grupos más tradicionales, muestran 68/51 rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano, a la vez un avance institucional y un sentido más reflexivo de responsabilidad social. 2. En segundo lugar, varias consultas latinoamericanas de iglesias pentecostales, por cierto, no de todas ellas han tratado de articular unas convicciones éticas con respecto a la sociedad, una especie de proyecto de credo social. El Encuentro de Pentecostales Latinoamericanos, celebrado en Salvador, Bahía, Brasil, en enero de 1988, comprueba que las experiencias narradas por los expositores y compartidas por todos los grupos nos permitieron reconocer como un hecho nuevo y ya con cierta fuerza en el universo pentecostal la emergencia de iglesias pentecostales que, superando una histórica tendencia a la marginación de lo social, se han ido comprometiendo con los que sufren y descubriendo nuevas formas de participación social. 24. El encuentro siguiente tiene lugar en Santiago de Chile en diciembre de 1990, bajo el tema Pentecostalismo y Liberación, y se propone propiciar un espacio para debatir problemas, desafíos y aportes del movimiento pentecostal en el contexto latinoamericano. 25. Dos párrafos me parecen significativos para resumir esta nueva conciencia. El movimiento pentecostal se ubica, mayormente, entre los sectores más empobrecidos de nuestros campos y ciudades. Desde esa realidad, que fue también la realidad desde la cual Jesús situó su ministerio. LC 4.18. El pentecostalismo desafía a una sociedad en pecado y en franco proceso de descomposición. Al mismo tiempo es retado por la necesidad de justicia y restauración de nuestros pueblos. Y ahí resaltan la marginación de la mujer, de los aborígenes, de los negros, de los jóvenes. A estos desafíos se les dan respuestas esperanzadoras, pero también muchas veces escapistas. Reafirmamos nuestra convicción en la obra del Espíritu Santo que se manifiesta en los diversos dones, en las experiencias de fe que impactan la vida personal, la vida familiar, la vida comunitaria y toda la creación, transformándolas y llenándolas de la plenitud de Dios. Plenitud de Dios que se muestra en la multiforme gracia del Señor, en las acciones liberadoras del Espíritu que quiebran estructuras pecaminosas de destrucción, miseria y muerte vencidas por Jesucristo, en los testimonios poderosos de mujeres y varones que en la iglesia y fuera de ella luchan y trabajan por la vida abundante, promesa de Jesús, con los pobres, los tristes, los que no tienen quien los socorra, los oprimidos. 69. Rostros del protestantismo latinoamericano. Me he permitido destacar frases que, entre otras, marcan una significativa profundización de la conciencia teológica, una lectura de la Biblia que avanza más allá de 10 literal a una fusión que el pentecostal ya hace en la práctica del horizonte social del texto y el propio, una visión de la sociedad que toma en cuenta los aspectos estructurales de la vida humana, opresión, discriminación, descomposición social, y ve en ellos un ámbito de acción del espíritu y consiguientemente la conciencia de que en ese espacio, fuera de la iglesia, hay una genuina vocación evangélica. 3. Lado a lado de estas acciones de servicio y de estas reflexiones a nivel teológico y social se desarrolla, a menudo sin mayor contacto con aquellas, una actividad política de líderes y grupos pentecostales que incluso ha llamado la atención de observadores no creyentes. Los ejemplos conocidos del Perú en las últimas elecciones, de convencionales evangélicos en Brasil, de intentos de formar partidos políticos evangélicos en Argentina y otros, menos conocidos a nivel de elección de autoridades comunales y municipales o de funcionarios en puestos de indudable sentido político, para no hablar de la presencia evangélica en la vida y las luchas políticas de Centroamérica, constituyen una nueva realidad que no podemos excluir de nuestro análisis. 26. Las observaciones que me surgen de contactos personales, mayormente ocasionales y un tanto superficiales, me sugieren que, en la mayoría de los casos, no hay aún una vinculación consciente de la fe que profesan y la actividad política que han asumido, excepto en la afirmación muy general de hacer el bien o buscar ayudar, y las posibilidades de evangelización, por ejemplo, llevar la Biblia y la oración al seno de la vida política o favorecer las condiciones de trabajo de la iglesia, e incluso proteger la libertad religiosa. No es que esas motivaciones no sean genuinas y en su medida legítimas, pero la falta de mediación de una estructura de pensamiento ético-social y de una comprensión analítico-crítica del ámbito político pueden fácilmente traicionar la honestidad de las personas que participan, cuando optan por posiciones ideológicas cuyas consecuencias sociales no llegan a percibir, o dar lugar a una instrumentación teocrática del poder habitualmente bastante limitado de esa participación. 70. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano. Por otra parte, la falta de experiencia de quienes asumen estas actividades, en no pocos casos pastores cuya
cuya popularidad local se ha construido desde su liderazgo religioso o actividad benéfica, los hace muy vulnerables a las tentaciones del poder o a las artimañas de una política caracterizada por el clientelismo. Tal vez sería deseable que la creciente conciencia social de estas y otras comunidades evangélicas que habitualmente han estado ausentes de la actividad política se encaminaran por la participación en movimientos sociales, asociaciones vecinales, grupos que se ocupan de diversos intereses de la comunidad, asociaciones de consumidores, movimientos ecológicos, entidades de derechos humanos, asociaciones cooperadoras de escuelas u hospitales y otras muchas formas de participación social, a nivel local o nacional. En primer lugar, porque las metas y propósitos están más acotados y específicamente definidos, y los creyentes pueden participar más confiadamente. En segundo lugar, porque las relaciones son más personales y cara a cara, más semejantes a lo que están acostumbrados en la comunidad eclesial. Y finalmente, porque hay menos nivel de corrupción y la lucha por el poder es menos violenta. En este sentido, los participantes pueden obtener experiencia, a la vez que hacen una contribución a la vida pública. Las constituciones más modernas de nuestros países comienzan a incluir diferentes posibilidades de participación, indirecta o semidirecta en la vida política, en las cuales los evangélicos pueden comenzar a encauzar su conciencia social. Por cierto, esto no reemplaza ni reduce la importancia y necesidad de la vida política, en el sentido más estricto, y la participación partidaria, pero tal vez provee un espacio donde las vocaciones políticas específicas pueden despertar y desarrollarse. 3. Es claro que no todo el pentecostalismo, ni siquiera todo el pentecostalismo criollo, comparte esta nueva conciencia ni se abre espontáneamente a una participación social y política. También lo es que tenemos aquí expresiones de una dirigencia pentecostal. Pero queda en pie la pregunta si las iglesias que se han movido en esta dirección y los dirigentes que las expresan, explicitan un desarrollo real de la conciencia religiosa y expresan las aspiraciones sociales del pueblo pentecostal o si, por el contrario, introducen 71 rostros del protestantismo latinoamericano, un revulsivo que provocará una crisis interna o conspirará contra la continuidad del crecimiento que lo ha caracterizado. El problema es real pero no fácilmente resuelto. Estamos, finalmente, frente a un pentecostalismo pujante, creciente, pero amenazado por los mismos factores sociales que hacen posible su desarrollo. La pregunta no es puramente retórica cuando vemos las opciones sociales y políticas de importantes sectores pentecostales en el mismo Chile, en Perú, Brasil o Guatemala. Parecería que el pentecostalismo, al constituirse en un actor central del campo religioso, enfrenta decisiones en que ya no podrá perpetuar una vivencia de su experiencia de salvación en las condiciones de sus orígenes. Puede que muchos de los pentecostales se cuenten entre los pobres o marginados, pero conjuntamente representan un sector social y político, lo que cambia el contexto de su experiencia y consecuentemente los contenidos implícitos en ella. En un excelente artículo que por respeto a su complejidad y riqueza Máximo de Resulur, Bernardo Campos desarrolla, con un aparato teórico distinto del de Sepúlveda, una tesis semejante. La exclusión de que el pentecostal es víctima se transforma en factor positivo porque le permite romper con el sentido de la producción oficial y crear su propio sentido. De ese modo, la ruptura de un sentido opera simultáneamente la creación, recomposición de otro sentido. Es una labor artesanal con la que la comunidad pentecostal produce, reconstruye el mundo, autoproduciéndose y criega. Hasta ahí todo va bien. Pero un poco más adelante, Campos continúa. De esa forma, la comunidad pentecostante articula una visión del mundo acuñándola con los elementos de que dispone en el momento. No importa si, para el caso, esos elementos ya están identificados con los modos de conocer o los modos de actuar de formaciones religiosas, católicas o protestantes, si se corresponden con ideologías 00 o ancestrales de su mundo social antiguo o si son extraños a su producción nacional. 2b. Es verdad que en esta reconstrucción no importan los modos de conocer y de actuar que ya formen parte del bagaje previo de quienes reconstruyen la propia experiencia religiosa, sea 72. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano, pentecostal o cualquier otra, no está condicionada por ese bagaje. En relación con el movimiento pentecostal, varios observadores han notado aparentes paradojas y contradicciones. Por ejemplo, André Droffers 29 señala algunas de estas paradojas, y la fe pentecostal rehabilita a los laicos por medio de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, hay iglesias con una fuerte estratificación y determinación del poder. 2. Hay amplia posibilidad de expresión emocional en un contexto de una dirección rígida con un discurso fundamentalista. 3. Los pentecostales rechazan este mundo y se apartan de él, pero a la vez son vistos como ciudadanos y trabajadores ejemplares. 4. Los creyentes evitan la política. Sin embargo, algunos autores ven en las iglesias pentecostales una protesta social y en este momento algunas iglesias intervienen activamente en la política y otras emergen como la alternativa santa frente al comunismo. La gente aparece como rechazando la sociedad y esperando
la venida de Cristo, pero también comprometida con el aquí y el ahora. B. Los movimientos carismáticos imponen que la gente sea de la misma iglesia, pero las congregaciones mantienen una amplia autonomía. 7. Por un lado, las mujeres ocupan un papel central en la vida congregacional y no obstante, formalmente su posición subordinada es justificada Biblia en mano. A nivel puramente empírico, algunas de estas paradojas deberían examinarse con cuidado. Para mencionar solo 2 ejemplos, en cuanto a la última, referida a la situación de la mujer en la comunidad pentecostal, resulta interesante tomar en cuenta la tesis aún inédita de Elizabeth Brusco, que muestra cómo la modificación de las conductas machistas, aún sin variar el símbolo de la subordinación femenina, de hecho cambia la praxis de la relación, por consiguiente, la valoración propia y la conciencia de sí misma de la mujer. 30. La otra paradoja requeriría un desarrollo más amplio. Se trata de la relación entre una participación del laico en la comunidad pentecostal y la fuerte estructuración jerárquica que confiere un poder casi total a los dirigentes. El tema nos llevaría a una discusión del concepto de 73 rostros del protestantismo latinoamericano, poder a la que no podemos entrar en este momento, pero sería interesante tomar en cuenta 2 observaciones que Bourdieu coloca en tensión al estudiar el tema del poder. Por un lado, afirma que la concentración de capital político en manos de un número pequeño de personas es algo muy difícil de evitar. Por lo tanto, lo que más probablemente ocurre es que los individuos más completamente comunes quedan desprovistos de los instrumentos materiales y culturales necesarios para participar activamente en la política. Por otra parte, reconoce que la coincidencia estructural de los intereses específicos de los delegados y los intereses de los mandantes es la base del milagro de un ministerio sincero y eficaz. La gente que sirve bien los intereses de los mandantes es la que sirve bien sus propios intereses al servir a los otros. Si bien Bourdieu se refiere aquí al poder político, sus observaciones son, como él mismo lo dice, pertinentes, mutatis mutandis, también en lo religioso. 3. En este sentido, ya la Libe llamaba la atención a que, si bien el poder ministerial se ejercía en el mundo pentecostal de manera autoritaria y tradicional, el acceso dependía del carisma, la posibilidad de que el dirigente fuese capaz de promover e interpretar la experiencia religiosa común. 4. Cuestiones abiertas para una reflexión teológica. El problema planteado por las paradojas es, en realidad, más profundo y tiene que ver con la relación entre la lógica lineal de la racionalidad ilustrada, a la que estamos habituados, y la racionalidad de lo simbólico, que incluye una multivocidad, que se aproxima a veces mucho más a la racionalidad de la vida como es experimentada por el pueblo. Pretender reducir la segunda a la primera corre el grave riesgo de esterilizar la experiencia. En la conversación en el curso de las conferencias que dieron origen a este libro, Bernardo Campos planteó el problema en términos que ayudan a la reflexión. Definió la pentecostalidad como una categoría religiosa que aparece, al menos, en toda la historia del cristianismo, una experiencia espiritual inmediata y transformadora, una experiencia estática cuyo primer logos. 74. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano. Su primera articulación intelectual es el testimonio, un quehacer narrativo que se expresa en el culto y que haya una primera racionalización en la predicación pública, en el discurso apologético o en la oración. Experiencia contemplativa, mayor que. De allí hay una transición a la formulación ética o la confesión dogmática y la articulación teológica. 32. El pentecostalismo, en una situación histórica y social particular, en este caso la de las sociedades latinoamericanas, vive esa experiencia y la expresa en la vida y el culto. El proceso de teorización apenas ha empezado. De allí una cierta esquizofrenia entre su experiencia y la teología que ha heredado. La transición a una articulación propia lleva tiempo. Pese a estas clarificaciones, considero aún válida la observación del problema de transición al que alude Sepúlveda y nuestra objeción a la resolución de Campos. De hecho, un sector importante del pentecostalismo se ve obligado a reconceptualizar los símbolos que ha resignificado, y esa reconceptualización teológica, aunque es siempre peligrosa porque puede enervar la dinámica del símbolo, no es indiferente, sino que realimenta el significado del símbolo. En otros términos, el símbolo puede ser multívoco, pero si resulta simplemente absurdo o contradictorio en relación con su nuevo significado, tarde o temprano termina por ser desechado. En este sentido, persiste la necesidad de que el movimiento pentecostal examine su teología explícita en términos de la teología implícita en su experiencia fundante. No se trata de una crítica al pentecostalismo. En realidad, las observaciones que he hecho se aplican en mayor o menor medida a todo el protestantismo evangélico latinoamericano, y tal vez no solo a él. Menos aún puede interpretarse como una invitación a desdibujar su perfil o a moderar la intensidad de su experiencia, precisamente porque el pentecostalismo es cuantitativamente la manifestación más significativa y cualitativamente la expresión más vigorosa del protestantismo latinoamericano. Su futuro es decisivo, no solamente para el protestantismo
pentecostalismo en su conjunto, sino para todo el campo religioso y su proyección social. En ese sentido, muchos han advertido que el ropaje teológico que el pentecostalismo latinoamericano ha heredado es demasiado estrecho para abrigar su experiencia o para permitirle la expresión libre de su vigor. Se trata, pues, de que desde esa misma experiencia se libere de las 75 rostros del protestantismo latinoamericano, distorsiones, y halle un lenguaje teológico que le sirva para explorar la riqueza de la experiencia del espíritu y para superar así las contradicciones que a menudo se advierten entre su experiencia religiosa, su vigor eclesial, su conciencia de solidaridad y su pertenencia popular, por un lado, y el lenguaje y marco teológico en que pretende encuadrarlas y expresarlas, por otro. Dos aspectos de esta necesidad de revisión se me ocurren centrales, pues en ellos me parece que la conceptualización dentro de la cual el símbolo fue asumido contradice de tal manera la experiencia y la práctica real de la gran mayoría del movimiento pentecostal actual, que amenaza provocar una crisis de fe en nuevas generaciones pentecostales. Me refiero al fundamentalismo bíblico y al apocalipticismo premilenarista, y la esclavitud de la letra y la libertad del espíritu. Hemos subrayado repetidamente la centralidad de la escritura en la vivencia pentecostal, en realidad en toda la vida evangélica latinoamericana. Es su señal de identificación cuando marcha a su iglesia con la Biblia bajo el brazo, es su arma de defensa cuando otros se burlan o descalifican su fe, y de conquista cuando da su testimonio y lo rubrica. Lo dice Dios en su palabra, es la respuesta a sus dilemas cuando abre la Biblia sin mirar y le salta a la vista el texto que responde a su necesidad o problema inmediato, es la que le da un lenguaje para alabar al Señor, para orar, para dar su testimonio. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando se trata de expresar conceptualmente qué es y cómo se entiende esa escritura? Todos los documentos doctrinales pentecostales que conozco afirman indubitablemente el principio de la sola escritura. No pocos añaden una palabra sobre su inspiración verbal, su infalibilidad o su calidad de palabra inspirada e infalible de Dios. La enseñanza al respecto en la mayoría de los seminarios de las iglesias pentecostales adopta una interpretación fundamentalista del sentido literal de los textos y en muchos casos sigue la hermenéutica dispensacionalista de la Biblia de Scofield. Normalmente, cuando un pentecostal explica por qué la Biblia es palabra de Dios, aduce esas razones, aun cuando muchas veces la explicación culmine con una referencia a cómo él o ella hallaron en la Biblia el mensaje de vida y salvación, como Dios les habló. 76. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano. Cuando se pone lado a lado la conceptualidad fundamentalista con la que se expresa doctrinalmente el significado de la escritura y la vivencia de la misma, y la interpretación y el uso de los textos en la predicación o la exhortación, advertimos una incongruencia. Son dos aproximaciones al libro totalmente diferentes. Una busca en él verdades irrefutables, la otra una inspiración, un poder, una orientación para vivir y actuar, una respuesta a su angustia o una expresión de su alegría. Una trata de acertar indubitablemente la letra y de interpretarla desde el positivismo del sentido común. La otra discierne en ella lo que Fail dice el espíritu y la interpreta en el ámbito del milagro. Son dos maneras de vivir la Biblia. Para el fundamentalismo es un testimonio objetivo, en alguna medida externo, que está allí. El pentecostal, como lo dice Campos, se siente parte del texto, renarra la Biblia, siente una congenialidad con el texto que le permite actualizarlo, revivirlo en su situación, prolongarlo. En la tradición teológica se la ha llamado interpretación espiritual. Ha asumido diversas formas y ha ocupado un lugar importante en la vida de la Iglesia. Tal vez podrá decirse que estas dos maneras de vivir la Biblia pueden convivir, de hecho lo hacen, e incluso compatibilizarse. Creo que las cosas son más complejas, porque, por una parte, la concepción de la escritura y la tradición cultural que operan en el fundamentalismo llevan implícitas visiones teológicas e ideológicas que limitan el horizonte conceptual del pentecostalismo, y el hecho de que la libertad de la interpretación espiritual de este se realiza a pesar de la conceptualidad fundamentalista impide que la escritura funcione adecuadamente como control de la libertad de interpretación, en lugar de constituir una mediación que permite una comunicación fluida y una interrelación saludable entre el texto y la experiencia. La conceptualidad fundamentalista interrumpe esa relación en ambas direcciones. Ni la dinámica de la experiencia personal y social del pentecostalismo logra informar adecuadamente la lectura del texto, ni hacer una crítica dinámica y constructiva de aquella. Por supuesto, la obra del Espíritu muchas veces supera estas contradicciones, pero cuanto más rica podría ser la experiencia, la práctica y la lectura sin él. 77. Rostros del protestantismo latinoamericano. Lastre de un esquema hermenéutico que muy poco tiene que ver con la identidad real de la experiencia y la fe del creyente. En la medida en que esta crítica se justifique, el teólogo pentecostal está llamado a repensar, desde su comunidad, las categorías de una hermenéutica que corresponda a la vez a la manera en que su comunidad vive la escritura y al necesario respeto de la distancia que
que el texto mantiene aún dentro de la unidad texto/diagonal experiencia y texto/diagonal praxis. Probablemente, sin despreciar los aportes que los estudios bíblicos y la historia de la interpretación han hecho a esta reflexión, lo que yo llamaría las tres dimensiones fundamentales de la experiencia de la Biblia en el pentecostalismo proveerían el insumo básico de esta reflexión. En primer lugar, la Biblia como relato que se escucha, repite y memoriza en el culto, el estudio, la lectura diaria, en contraposición con la Biblia como repositorio de textos de prueba. Luego, la Biblia como el instrumento mediante el cual el Espíritu nos guía en medio de las alternativas y decisiones de todo orden. Finalmente, la Biblia como lenguaje expresivo de las vivencias de la fe, el temor, la alegría, la alabanza, la confesión, la súplica. 2. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ro 13.11. Sepúlveda nos explica lo que ha significado la esperanza del regreso cercano del Señor en la experiencia de los excluidos. Pero también nos ha señalado que los pentecostales ya no pueden verse a sí mismos simplemente como excluidos. En verdad, ahora están a ambos lados de la orilla del creciente mar de la exclusión, entre quienes, precariamente, han logrado un espacio en tierra firme y tratan de asegurar allí su morada y junto con muchos más, y más conscientes de su condición común, con quienes luchan infructuosamente por emerger de las aguas. En ambos casos, la necesidad de encontrar un lugar en el mundo se les hace imperiosa y tratan de abrirse camino para satisfacerla. Unos se aferran a un evangelio de la prosperidad que les promete seguridad, progreso material y tranquilidad como consecuencia casi automática de la fe. Otros tratan de ayudarse a sí mismos y a otros mediante diversas formas de solidaridad social. Algunos aspiran a incorporarse a la construcción de la ciudad terrena mediante la participación social y política. En ninguno de estos casos la conceptualidad apocalíptica premilenarista y en casos 78. El rostro pentecostal del protestantismo latinoamericano dispensacionalista que han recibido responde a su vivencia y su práctica histórica. Me parece que como consecuencia el discurso apocalíptico, el cuarto pilar de la teología clásica, el Señor vuelve, va transformándose en una afirmación un tanto hueca o tiende a quedar relegado. Esta pérdida sería lamentable. La dimensión apocalíptica es, en efecto, parte constitutiva de la fe evangélica, inseparable del mensaje del Nuevo Testamento y necesaria para dar sentido y marcar el carácter de una participación responsable en la historia. Pero para ello tiene que ser purificada de algunos de los rasgos adquiridos en la interpretación milenarista y escapista que asumió en el fundamentalismo anglosajón desde fines del siglo pasado 033 y retornar a su sentido bíblico, la afirmación del poder de Dios en el no poder de los sacrificados de la tierra, el llamado a la resistencia, la upomone, a los poderes esclavizantes de este mundo y el anuncio del triunfo final del Rey crucificado, el juicio de los agentes y la aniquilación del poder de la injusticia, la crueldad, la opresión, la destrucción y la muerte, no como mero escape del alma individual a otro mundo, sino como la llegada del reino de Dios como destino de la historia y del mundo. Y, por consiguiente, la comunidad del Mesías resucitado como el espacio donde el Espíritu Santo construye una señal del mundo nuevo y los creyentes como los testigos de esa nueva realidad que aguardamos. Esta reconceptualización del lenguaje y los símbolos bíblicos acerca del fin y de la relación del fin con la historia y la Iglesia no puede ser simplemente el resultado de una revisión teológica. Tiene que ser el acompañamiento teológico y bíblico de la propia experiencia de fe, de lucha y de sufrimiento, aunque, a la vez, de poder y de esperanza de los creyentes. 34. Hago estas observaciones con aguda conciencia de su precariedad. Quisiera que fueran vistas solo como preguntas, abiertas. No puedo pretender, desde mi propia experiencia y formación, formular una respuesta que tiene que darse desde la propia vida, experiencia y reflexión del pentecostal. Se trata simplemente, por lo tanto, de preguntas a mis hermanos pentecostales, en función de la fe evangélica que compartimos. 79.